¿Puedo observar? Doctor, Ok, pues vamos a empezar. No, hablar de neumonía en realidad es un tema importante, ¿no? Porque es una entidad que generalmente es frecuente encontrar en los niños que ingresan por emergencia, más que todo por emergencia, bueno, también por consultorio externo, pero más que todo por emergencia, ¿no? Entonces es necesario conocer al menos algunos criterios, ¿no? Diagnósticos para llegar a hacer un buen diagnóstico y, de acuerdo a eso, tener un adecuado plan de trabajo, ¿no? Entonces empezaremos, ¿no? En cuanto a la definición, diremos ya todos nosotros sabemos, ¿no?, la definición de neumonía, que es un trastorno inflamatorio del parénquima pulmonar que compromete tanto los alveolos o intersticio alveolar, que puede ser causado por virus, bacterias, hongos, ¿no? Ahora, su nombre lo dice, adquirido en la comunidad, es decir, que es adquirido en el ambiente extrahospitalario, pero sin embargo se considera hasta las 72 horas después de haber ingresado al hospital. A diferencia de la neumonía intrahospitalaria, se considera a aquellos pacientes que están hospitalizados, ¿no?, y se toma en cuenta después de las 72 horas de la hospitalización hasta los 7 días después del alta. En cuanto a la epidemiología, ¿no? Bueno, según la OMS, reporta 156 millones de casos de neumonía al año. Más del 95% de los casos ocurren en países en vías de desarrollo. Los menores de 5 años, en los menores de 5 años, la neumonía es la principal causa de muerte a nivel mundial, seguida de quién, de lo que es la enfermedad diarreica aguda, ¿no? Y en los últimos años la tendencia de la neumonía en menores de 5 años es al incremento, excepto en estos 2 años de pandemia, ¿no? Como vamos a ver más adelante. Acá podemos ver, ¿no?, según este cuadrito, 2018, 2019 y 2020, ¿no? El 2018, ¿no? Vemos acá la mayor, digamos, época del año en el cual se incrementaron los casos de neumonía es en los meses de invierno, ¿no? En el 2018 igual, pero en el 2020, ya, en el 2020, a raíz de la pandemia, en mes de marzo, abril, ya comenzaron a descender los casos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente ya hizo su cuarentena y casi nadie salía, entonces se disminuyó la incidencia de neumonía. En cuanto a la etiología, tenemos de que la mayor causa de, la mayor causa se debe a etiología vírica, ¿no? Los virus. Entre ellos tenemos el virus sincitial respiratorio, pero también tenemos las causas bacterianas. Entre las más frecuentes es el Streptococcus pneumoniae, ¿ya?, seguido por el Haemophilus influenza tipo B, y luego tenemos lo que es Moracea catarralis, como vamos a ver más adelante. Pero siempre tenemos que saber, lo más frecuente en los menores de 5 años es causa viral, ¿ya? En cuanto a los agentes patógenos, de acuerdo al grupo etario, tenemos, y eso hay que saber, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos llega un niño 2 meses, de 4 años, 3 años, nosotros más o menos tenemos que tener en mente qué etiología es lo que puede estar causando en ese niño, ¿no? Cuando es menor de un mes, generalmente se deben a gérmenes del canal del parto. ¿Quiénes son? Son, ¿no?, los gram positivos que tenemos al estreptococo hemolítico del grupo B. Tenemos a gram negativos, entre ellos el E. coli, y también tenemos a la listeria monocitogenes, ¿no?, que son los 3 gérmenes más frecuentes del canal del parto. Y de acuerdo a eso, nosotros vamos a dar nuestro tratamiento. Dentro de los virus, el más frecuente es el citomegalovirus. Ahora, de 1 mes a 3 meses, ya estamos viendo lo que es el Streptococcus pneumoniae, pero también de la mano el Chlamydia trachomatis, ¿no? Y eso es importante conocer a la hora de establecer nuestro tratamiento. Dentro del virus tenemos al virus sincitial respiratorio. Luego ya se va a hacer más frecuente. Acá tenemos, ¿no? De 4 meses a 4 años, el más frecuente siempre va a ser el Streptococcus pneumoniae. Un virus es el virus sincitial respiratorio. De 5 años a 12 años, igual. Más frecuente el Streptococcus pneumoniae, pero también ya
de la mano va el Mycoplasma pneumoniae, ¿no? Que es un germen atípico. En cuanto a los virus, ya cambian, ¿no? El virus sincicial respiratorio, el virus influenza, ya sea tipo A o tipo B. También tenemos, ¿no? Actualmente ya con a raíz de la pandemia, otro virus que también es causante de neumonía en niños, como tenemos, pero que no es frecuente, es el SARS-CoV-2, ¿no? En cuanto a la patogenia, ya ustedes también conocerán, más que todo eh, es cuando interactúa tanto el patógeno, ¿no? En este caso que es el neumococo, el germen causante de la neumonía, ¿con quién? Con las defensas del niño, ¿no? Tiene que ver mucho la dignidad de los mecanismos defensivos, el estado nutricional, el estado inmunológico, sus vacunas, todo esto tiene que vencer el agente patógeno, ¿no? Ingresa al organismo por vía inhalatoria, hematógena o aspiración. Pero dentro de ellos, el más importante o con más frecuente por el que ingresa el microorganismo es por vía inhalatoria, ¿no? Sin dejar de lado también lo que es hematógena y aspiración. Bueno, esas son otras vías, ¿no? Pero más frecuente es la inhalatoria, ¿no? Este microorganismo, ya sea el neumococo o otro germen, llega ¿a dónde? Al alveolo e interactúa con nuestra primera línea de defensa, que son los macrófagos, ¿no? Los polimorfos nucleares, y van a activar una respuesta inflamatoria, ¿no? Que van a causar la inflamación, ¿no? Originando lo que es la consolidación pulmonar, y que cuando nosotros sacamos una plaquita, una imagen radiográfica, se va a traducir en esta imagen, ¿no? En cuanto a los factores de riesgo tenemos, ¿no? Medio ambiente sociales, estilo de vida, higiene y los factores relacionados a la persona. En cuanto a los factores medio ambiente y sociales tenemos, bueno, tiene mucho que ver, ¿no? Aquellas familias que habitan en zonas con temporadas de bajas temperaturas, es decir, acá en el país, en el Perú, tenemos personas que habitan, los niños, ¿no? Por decir, en Puno, acá en el mismo departamento de Lambayeque, en Incahuasi, ¿no? Son aquellos que habitan en bajas temperaturas y es un factor de riesgo, ¿no? Para neumonía. Las zonas con inseguridad alimentaria, el hacinamiento, familias con nivel socioeconómico bajo grado de instrucción, el factor social en cuanto a los cuidadores, ¿no? Que son los padres, ¿no? Madres adolescentes, todo esto tiene que ver, ¿no? El estilo de vida, higiene, ¿no? Como factor de riesgo también es importante, ¿no? Tiene que ver mucho con el control de crecimiento, desarrollo. Muchas veces no llevan a sus bebés, no llevan a sus niños a que lleven un control de crecimiento, desarrollo adecuado, no hay una práctica de lavado de manos adecuada, hay ausencia de lactancia materna exclusiva, ¿no? En los menores de 6 meses, vacunación incompleta o ausente, cercano, ¿no? O incluso en la misma familia que cursan con neumonía o algún proceso respiratorio, ¿no? El aire respira el niño en el ambiente familiar que puede estar contaminado, ya sea humo, leña, no combustible, el tabaquismo pasivo. ¿Ya? En cuanto a los factores relacionados con la persona, o sea, con el mismo niño, tenemos el bajo peso al nacer, la maturidad, tenemos los niños con desnutrición o también que pueden tener alguna comorbilidad, ¿no? Pacientes que de repente son cardiópatas o alguna infección tipo VIH, ¿no? Esto también son factores de riesgo para una neumonía, ¿no? En cuanto al cuadro clínico, tenemos que tener los signos o los síntomas más comunes de neumonía son fiebre, ¿no? Y la respiración rápida, taquiña, ¿no? También puede haber tos, pero lo más llamativo es la fiebre y la respiración rápida, ¿no? Pues nosotros tenemos que saber, bueno, fiebre ya sabemos, ¿no? Y algunos consideran mayor 37.5, otros mayor 3.38, pero nosotros generalmente, particularmente consideramos aquí en el hospital mayor de 37.5 como fiebre. Pero para respiración rápida nosotros tenemos que tener criterios, ¿no? Para saber cuándo un niño nosotros decimos cuándo es respiración rápida. Y bueno, según la OMS tenemos de que se considera en menor de 2 meses, ¿no? Valores normales de menor de 60 respiraciones por minuto, y se considera ya taquiña a partir de 60. 60 más respiraciones por minuto ya lo consideramos como respiración rápida o taquiña, ¿no? 2 a 12 meses, sí,
el valor para considerado como taquígrafo es de 50 más respiraciones por minuto, y de 1 año hasta los 5 años es de 40 a más respiraciones por minuto. Entonces, estos valores ustedes tienen que saberlo, ¿no? Que de acuerdo a eso, ustedes van a determinar si el paciente está con respiración rápida o no, ¿no? ¿Y por qué? Porque es un criterio clínico para definir lo que es una neumonía. Ahora, más. Nosotros, les digo, el esfuerzo respiratorio, o sea, la dificultad respiratoria es el signo, digamos, más específico, ¿no? Para la neumonía, ¿no? Y al examen físico, aparte nosotros podemos ver, objetivar esa dificultad respiratoria. ¿Cómo? El paciente hace tirajes, ¿no? Tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, aleteo, nasal. A la auscultación pulmonar nosotros podemos encontrar de repente disminución del murmullo vesicular, crépitos, subcrépitos, soplo tubárico. Y el diagnóstico, como les digo, es más que todo clínico, ¿no? Ahora, ¿cómo nosotros podemos sospechar o diferenciar clínicamente una neumonía viral de una neumonía bacteriana? ¿Cómo? Bueno, la neumonía viral, generalmente, el cuadro clínico inicia con rinorrea, estornudos, ¿no? Como un catarro, como un resfrío común, ¿no? ¿Ya? Y posteriormente se va agregando una dificultad respiratoria generalmente leve. Y aparte que el niño luce bien, o sea, el niño llega a la consulta, sin embargo es un niño inquieto, ¿no? No lo sienta, examinarlo, lo termina de examinar, el niño se baja, se voltea, juega. A diferencia de una neumonía bacteriana, el niño con neumonía bacteriana cursa con fiebre alta, de instauración generalmente rápida, ¿ya? Y el niño luce mal. Uno lo sienta para examinar, el niño se queda quieto, o lo acuesta para examinar y el niño no se mueve. O sea, en su estado general es malo, ¿no? Y los procesos virales no es así, ¿no? Cursan rinorrea, estornudos, tos, ¿no? Cursan con conjuntivitis, los virales cursan también con conjuntivitis, pueden cursar con diarrea, incluso vómitos. Entonces, eso ya nos hace sospechar que este es un cuadro viral, ¿no? Y la fiebre también no es muy alta, ¿no? Es relativamente baja, ¿no? Más o menos ustedes para qué diferencia entre una neumonía viral y una neumonía bacteriana, ¿no? Cuanto a las características clínicas según la gravedad, ¿no? Tenemos neumonía leve y neumonía grave. La neumonía leve generalmente cursan con fiebre o poca fiebre, ¿no? Menor de 38.5, a diferencia de la neumonía grave, la fiebre es mayor o igual a 38.5. Lo otro que mucho tiene que ver es la dificultad respiratoria. En la leve, como su nombre lo dice, dificultad respiratoria leve. Mientras que en la grave ya es una dificultad respiratoria grave. ¿Qué quiere decir? Que tiene politiraje, tiraje subcostal, intercostal, supraesternal, aleteo nasal. Las respiraciones son, como dice ahí, mayor de 70 respiraciones por minuto en los bebés, quiere decir en los menores de 1 año, y mayor de 50 respiraciones por minuto ya para los niños más grandes, ¿no? Lo otro es la cianosis en la neumonía grave. El niño puede cursar con cianosis oral, facial, ¿no? Mientras que en la leve, el color es normal, el estado mental también está alterado. Es un niño que de repente ya está somnoliento, cansado, ¿no? Agotado, está con hipoxemia, su saturación de oxígeno generalmente es menor del 92, menor o igual al 92% en las graves, no son capaces de alimentarse porque ya están cansados, ¿no? Están deshidratados, taquicárdicos, ¿ya? Y tienen un llenado capilar a veces lento, ¿no? Entonces este llenado capilar lento puede ser mayor de 2 segundos, pueden ser 3, 4. Entonces, si es una neumonía leve, pues nosotros podemos enviar incluso a casa, ¿no? Con tratamiento ambulatorio. Es una neumonía grave, o bien lo hospitalizamos, o bien de repente puede requerir una unidad de cuidados intensivos, ¿no? O bien lo hospitalizamos, ¿no? En pediatría, o bien lo mandamos a unidad de cuidados intensivos, ¿no? Cuando es una neumonía grave. Por eso es que es necesario diferenciar, ¿no? Neumonía leve de una neumonía grave, ¿no? Bueno, el diagnóstico que les he dicho, clínico, examen físico, ¿no? El diagnóstico diferencial de una neumonía. Entonces, ¿qué nos puede hacer
digamos, confundir o nos puede hacer el diagnóstico de neumonía sin serlo, son, por decir, algunas anomalías cardiopulmonares congénitas, ¿no? Como un quiste broncogénico. ¿Por qué? Porque estos quistes generalmente obstruyen la vía aérea y al obstruir la vía aérea no hay pasaje, ¿no? Del aire, del oxígeno. Entonces, al no haber una adecuada función ventilación, entonces el niño va a terminar haciendo una dificultad respiratoria. Lo mismo pasa con la hernia hiatal y con la enfermedad de reflujo gastroesofágico. En la enfermedad, el ERGE, que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico, el niño hace microaspiraciones, ¿no? Entonces el niño va a hacer dificultad respiratorias también y lo que hace confundir con una neumonía, ¿no? La bronquiolitis también, ¿no? La bronquiolitis, el asma bronquial, la crisis asmática, ¿no? Que ya con dificultad respiratoria también nos puede hacer el diagnóstico de una neumonía. Sin embargo, el asma bronquial a veces no necesariamente va a cursar con fiebre, ¿no? La cual sí cursa la neumonía, ¿no? La aspiración de cuerpo extraño igual, las atelectasias, ¿no? Las atelectasias que sobre todo se da en los cuadros virales y en los más pequeñitos, en los cuales las vías respiratorias tienen una luz más pequeña, entonces es más susceptible a que estos se obstruyan y produzcan atelectasias, entonces esto puede cursar con dificultad respiratoria también, ¿no? Insuficiencia cardíaca descompensada, ¿no? Aquellos pacientes cardiópatas de repente por algún motivo se descompensa, entonces pueden hacer también el diagnóstico diferencial de una neumonía, ¿no? Por el distrés o la dificultad respiratoria que presentan, igual que la sepsis y la acidosis metabólica, ¿no? Niñitos que de repente cursan con una diarrea y que hacen una diarrea severa, ¿no? Con deshidratación severa y pueden cursar con una acidosis metabólica, o también los pacientes que con cetoacidosis diabética, que también hacen acidosis metabólica, hacen lo que es la respiración de Kurzbach, ¿no? O sea, son pacientes que hacen son taquimédicos, se hacen el diagnóstico diferencial de una neumonía, ¿no? Otras enfermedades pulmonares crónicas como la displasia broncopulmonar, bronquiectasias, etcétera, ¿no? Ahora, en cuanto a los criterios de hospitalización, como ya les he dicho, o si es una neumonía leve, el paciente puede ir con tratamiento ambulatorio a su casa. Pero si es una neumonía grave, puede ir a hospitalización, se tiene que hospitalizar o de repente puede ir a UCI, ¿no? ¿Cuándo se hospitaliza a un niño? Cuando su saturación de oxígeno es menor o igual al 92%, ya, de 0 a 2.500 metros sobre el nivel del mar, o cuando tiene una saturación menor o igual al 85% a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? O de repente cursa con cianosis. Ojo, todos los menores de 6 meses se tienen que hospitalizar, ¿no? Este criterio no solamente es en caso de neumonía, también va cuando cursan con infección urinaria, con enfermedad diarreica o diarrea aguda infecciosa. Todos los que son menores de 6 meses hay que tener mucho ojo, se puede descompensar y es un criterio para hospitalización, así sea una neumonía leve, ¿no? Entonces, por eso, lactantes menores de 6 meses. Dificultad respiratoria que curse con tiraje, quejido, aleteo nasal, apneas, tiene que hospitalizarse. Intolerancia oral, o sea, pacientes que cursan con vómitos no son capaces de poder tomar sus medicamentos vía oral, ¿no? El mal estado general, el fracaso de la terapia ambulatoria, ¿no? De repente han ido a casa con su tratamiento ambulatorio 42, pasan 72 horas, el paciente sigue igual o de repente se empieza, tiene que hospitalizarse, ¿no? Pacientes con comorbilidad, de repente cardiopatía congénita u otra comorbilidad, tienen que hospitalizarse. Complicaciones como derrame pleural, empiema, el factor social, de repente los papás, mamás no saben cuidar a su niño, no saben cómo dar el medicamento adecuadamente en casa, tienen que hospitalizarse, ¿no? De repente es difícil el acceso al establecimiento de salud, igual, ¿no? Ahora, ¿cuándo el paciente va a entrar a una unidad de cuidados intensivos? Cuando tenga necesidad de un soporte ventilatorio. Quiere decir, de repente, este niño guía con dificultad respiratoria moderada, severa, le ponemos su cánula 3, 4 litros, hasta 5 litros, y de repente este paciente sigue de saturación, su saturación es menos del 92%. Entonces, ¿qué hacemos? Luego pasamos a una bolsa de reservorio, 10 litros, 12 litros, 15 litros, de repente sube su saturación hasta 99%, pero tiene tendencia a que baje. Entonces, el paciente necesita
tener un adecuado soporte ventilatorio, o sea, van a requerir ventilación mecánica, ¿no? ¿Quiénes más? Aquellos que tienen signos de falla respiratoria inminente. ¿Quiénes son estos? Aquellos pacientes que están acnéicos, polinéicos, pero que de repente no, ya están somnolientos, ¿no? Se cansan ya, están cansados ya. Y luego de eso, ¿qué van a hacer? Pueden hacer un respiratorio, esos que necesitan de una UCI, así como a los papás, ¿no? A los papás de estos pacientes se les dice, les ponemos como ejemplo, ¿no? Cuando el ser humano, la persona corre, ¿no? Y llega un momento que se cansan, ¿no? Se cansan las personas, ya no dan más. Así igualitos son los músculos respiratorios, ¿no? Hacen tanto trabajo respiratorio, el esfuerzo respiratorio, que en un momento se llegan a cansar, se paran los músculos respiratorios y hacen la parada respiratoria, ¿no? Y luego viene lo que es el paro cardiorrespiratorio. Entonces, por prevención, lo que se hace, ¿sí? No queda otra que intubarlo y conectarlo al ventilador mecánico, ¿no? Necesidad de monitoreo cardiopulmonar, igual, ¿no? Pacientes que tienen taquicardia sostenida, presión arterial, pueden ser hipertensión, hipotensión, entonces necesitan de un monitoreo y ese monitoreo lo tienen que recibir una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Acá, una niñita de 2 años, casi 3 años, ¿no? Que llega por emergencia con una historia de 3 días, ¿no? 3 días, inicia con fiebre y se agrega dificultad respiratoria, escasa tos, ¿no? Entonces, cuando se le toma cuando ingresa con una dificultad respiratoria severa y con una saturación de oxígeno 94, 95, pero con tendencia a descender, ¿no? Entonces, se le pone la cánula binasal, ¿no? Cánula binasal a 4 litros, con 4 litros estaba 93%, 92%, en el transcurso de las horas bajó 91%. Se le colocó bolsa reservorio, esta es la bolsa reservorio, hasta 15 litros, y con 15 litros mantenía una saturación de oxígeno que llegaba hasta 98, creo, no más recuerdo, pero sin embargo luego disminuía. Luego de un tiempo, esta paciente se volvió somnolienta, y este es un criterio, ¿no? Somnolencia, ¿no? Somnolencia, estrés respiratorio severo y un llenado capilar lento. Este es un paciente que puede hacer en cualquier momento un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Entonces, acá podemos ver. Acá una niña se mantiene despierta, ¿no? Pero con tendencia a la somnolencia, ¿no? Y esta es la dificultad respiratoria, ¿no? Que presenta, ¿no? El tiraje supraesternal, ustedes lo pueden ver, ¿no? También aleteo nasal. Y miren el oxígeno, está hasta arriba, hasta 15. Su saturación sube hasta 98, pero con una taquicardia, ¿no? Así esta niña tiene esa taquicardia, indica que esa paciente ya se va a cansar, ya, ¿no? Aquí ya la paciente ya se durmió, ya se cansó, ya se agotó, ya. Incluso lo que estaba taquicárdico, con su frecuencia respiratoria rápida ya está bajando, ya está bajando. Ya. Eso que está bajando, la frecuencia respiratoria, no significa que está mejorando, sino que este paciente se está agotando y no queda otra más que intubarla, ¿no? Tuvo que intubar, ¿no? Y conectarla al ventilador mecánico, ¿no? Entonces, así es. Generalmente las neumonías bacterianas son de instauración rápida, ¿no? Ahora, dentro de los exámenes auxiliares que hay que solicitar, bueno, si es una neumonía leve, ¿no? Vamos a enviar a casa, que no tiene criterios para hospitalizar, no le pedimos nada, ¿no? Ahora, pero si es una neumonía que probablemente se quede, entonces ahí sí, ¿no? Vamos a pedir marcadores de fase aguda, como son hemograma, PCR, ¿no? La proteína C reactiva, o calcitonina, ¿ya? BCG también, ¿no? Otros exámenes que se piden, hemocultivo y antibiograma. Estos exámenes generalmente se solicitan ya en un paciente que se va a hospitalizar, ¿no? O que de repente se fue a su casa y después de 2, 3 días que se hizo el seguimiento necesitó regresar porque iba mal, igual, ¿no? Se pide hemocultivo, antibiograma y otros, ¿no? Como son el IFI viral. ¿Qué es lo que va a detectar el IFI viral? El IFI viral va a detectar
lo que son los virus sincicial respiratorio, adenovirus, influenza A y B, la influenza, eso es virus, ¿no? Se solicita IF viral, un examen de gases arteriales porque de repente, dependiendo, ¿no? Si este paciente cursa con un distrés severo y con tendencia a la desaturación, hay que solicitarle gases para ver cómo de repente puede estar cursando con una acidosis respiratoria, o sea, ver su pH, su presión de oxígeno, su presión de CO2, ¿ya? Hay que hacer lo que es depistaje también de tuberculosis, ¿no? En los niños más grandecitos, mayor de 6 años generalmente. Ahora, en cuanto a la radiografía de tórax, ya esto va a solicitar también a aquellos pacientes que se van a hospitalizar, no se va a solicitar en todos, ¿no? Y se solicita generalmente también ante duda diagnóstica, mala evolución del cuadro clínico, sospecha de complicaciones, atelectasia, derrame pleural, neumotoras, ¿no? Ahora, imágenes, cuando nosotros diferenciar a través de la plaquita, la radiografía, si es de etiología viral o bacteriana. Acá, ¿no? Podemos ver, ¿no? La viral, generalmente el infiltrado es bilateral, ambos lados, como pueden ver acá. Es un infiltrado intersticial, ¿no? Iliofugal, imágenes ilofugales, ¿no? Infiltrados peribronquiales, bilaterales, ¿no? Lo otro que podemos observar también es signos de atrapamiento aéreo. Le llamamos nosotros cuando las diafragmas están un poco aplanados, ¿ya? Cuando los arcos costales también están horizontalizados, ¿ya? Lo otro que nos puede dar también la etiología viral es cuando encontramos lo que son atelectasias. En este caso, las atelectasias son, nosotros podemos verlos como unas figuras geométricas. Acá podemos ver una atelectasia, ¿ve? Una imagen triangular. Acá también podemos ver otra atelectasia, una imagen triangular, ¿no? Lo que más llama la atención es el infiltrado bilateral, ¿no? Iliofugal. Entonces, eso ya nos da la idea de que puede ser viral, ¿no? Entonces, en cambio, en la bacteriana, no. Es un infiltrado bien definido, ¿no? Un broncograma aéreo, ¿ya? Y puede ser que tenga derrame pleural, la presencia de neumatocele, etcétera. Entonces, eso ya nos da la idea de que es una etiología bacteriana, ¿no? Acá podemos ver neumonía del lóbulo inferior izquierdo, ¿no? Tanto frontal como lateral. Acá también una neumonía del lóbulo superior derecho, que es una imagen, ¿no? Radiopaca bien definida, ¿no? Igual acá una imagen radiopaca bien definida, neumonía redonda. Acá, ¿no? Una neumonía basal izquierda asociado a derrame, ¿no? Acá podemos ver un paciente de 8 meses con severa insuflación, ¿no? ¿Qué es insuflación? Ya les he dicho, ¿no? Las costillas un poco horizontalizadas, los diafragmas un poco aplanados, ¿ya? Y bueno, tiene su compromiso intersticial, ¿no? Pulmonar bilateral, ¿no? Ese es un cuadro o una etiología viral. Casi es bacteriano, ¿por qué? Porque vemos el derrame pleural, ¿no? En cuanto a la ecografía torácica, bueno, la ecografía torácica es cuando nosotros sospechamos de líquido en el pulmón, ¿no? Derrame pleural, tenemos que hacerle ecografía. ¿Por qué? Para ver, cuantificar el líquido, hacer el marcaje, porque probablemente hagamos una toracocentesis y ver si de repente este derrame puede estar dedicado, ¿no? Y la tomografía, y bueno, realizamos cuando la evolución del paciente es desfavorable, ¿no? El paciente cursa con, a pesar del tratamiento, a pesar de todo, cursa con dificultad respiratoria severa, nosotros sospechamos que tiene un derrame pleural, ¿no? Y damos tratamiento y todo, no mejora, entonces solicitamos una tomografía. ¿Por qué? Porque podemos sospechar que se trata de un derrame pleural dedicado, organizado, con un empiema, ¿no? El cual de repente pueda necesitar una toracocentesis, ¿no? O sea, una cirugía, ¿no? Acá podemos ver, vemos acá una neumonía necrotizante. ¿Cómo vemos la neumonía necrotizante? No, aunque este ya es clase de neumonía complicada, pero igual para saberlo, neumonía necrotizante, y esa rayita, ¿cómo apareció? Bueno, neumonía necrotizante, podemos ver cuando hay micro, o mejor dicho, habitaciones pequeñas
en un área de consolidación, como en este caso, ¿no? Podemos ver habitaciones pequeñas en un área de consolidación. Esto significa una neumonía necrotizante. Acá podemos ver neumocele, que es una imagen turística, ¿no? Con paredes delgadas. ¿No? Todo esto, decir neumocele, ya nos da una etiología que es una etiología bacteriana, en este caso el Staphylococcus aureus, ¿no? Acá también podemos ver qué cosa, pequeñas cavitaciones. Entonces, pequeñas cavitaciones en una imagen radiopaca, nos hace sospechar de que es una neumonía necrotizante, ¿no? En cambio acá podemos qué cosa ver, son niveles, como niveles hidroaéreos, ¿no? Estos niveles nos hacen la sospecha de que se trata de un acceso pulmonar, en este caso acceso pulmonar múltiple, ¿no? Acá es un acceso pulmonar único, ¿no? Entonces no se olviden las imágenes para que ustedes sepan diferenciar, ¿no? Ahora, en cuanto a las vacunas, bueno, a partir del 2008 ya se instalaron las vacunas, ¿no? En este caso, la hemófilos influenza tipo B, el neumococo, y gracias a ello ya ha disminuido notablemente lo que son las incidencias, los casos de neumonía, ¿no? Ya, bueno, primero teníamos la neumonía citevalente, luego la cevalente, ¿no? La hora último ya es 23 valente, ¿no? A ver, en cuanto a las medidas preventivas, aparte de las vacunas, ¿no? Esto generalmente va en los pacientes que vamos a enviar a casa, ¿no? Que requieren tratamiento ambulatorio, tenemos que dar estas medidas preventivas, ¿no? Son la adecuada práctica de higiene, de lavado de manos, lactancia materna exclusiva, la alimentación balanceada y nutritiva, ¿no? Y su vacunación, ¿no? Ahora, las medidas generales, estas medidas se aplican más que todo en los pacientes que se van a hospitalizar. Y nosotros sabemos que esos pacientes que se van a hospitalizar es porque se trata de una neumonía que no es leve, sino ya grave, ¿no? Entonces, dentro de ellas tenemos aplicar medidas posturales. ¿Qué quiere decir? Cabecera, más o menos 45 grados o 30 grados sobre la horizontal, ¿no? Elevar, ¿no? La elevación de la cabecera, ¿no? O posición semisentada. Esto es para drenaje de las secreciones, ¿no? Y la alimentación tiene que ser sonda nasogástrica u orogástrica. ¿Por qué? Un niño o un bebé que cursa, ¿no? Con respiración rápida, corre el riesgo de que este paciente vomite, corre el riesgo de que este paciente se aspire, ¿no? Entonces, por eso tenemos que, cuando nosotros vemos un paciente que está ineco, que está con respiración rápida, entonces tenemos que ponerlo en NP, o sea, nada por vía oral, ¿no? Y alimentarlo por sondita, ¿ya? No te olviden. Porque, ¿qué pasa? De que a veces nos vemos con respiración rápida y aún así le dejamos que la mamá le dé lactar. Y cuando después, sin darnos cuenta, este paciente puede ser que vomite y se aspira, ¿no? Entonces, por eso, paciente con respiración rápida, ¿ya? Cuando digo respiración rápida, significa pues, como les he dicho, los valores, ¿no? En los pequeños, menor de 2 meses, mayor de 60, de 2 meses a 1 año, mayor de 50, y mayor de 1 año hasta los 5 años, mayor de 40 respiraciones por minuto, ¿no? Entonces, en esos casos, hay que suspender la vía oral y alimentarlos por sonda, ¿no? Ahora, ¿cuándo usar sonda nasogástrica y cuándo orogástrica? Generalmente la sonda orogástrica se aplica en los menores de 6 meses o menor de 1 año. ¿Por qué? Porque generalmente los pequeñitos, los bebitos, son respiradores nasales, ¿no? Si le vamos a colocar sonda nasogástrica, vamos a obstruir la entrada de la vía aérea, más de lo que ya está complicado, ¿no? Entonces, por eso nosotros se sugiere lo que es la sonda orogástrica en los más pequeñitos, generalmente en los menores de 6 meses, ¿no? Lo otro que tenemos que hacer es canalizar una vía periférica e hidratar al paciente, ¿no? En cuanto al oxígeno, sí, pues tenemos que, el paciente está desaturando o tiene una saturación de oxígeno menor del 93%, tenemos que aportarle o ayudarle, ¿no? Con oxígeno, ¿no? Si tenemos el paciente cursa con distrés respiratoria, o sea, tirajes
tenemos que ayudarle colocándole oxígeno. De repente está cianótico, también tenemos que colocarle oxígeno, ¿no? Ahora, en cuanto a la terapéutica, tenemos de que se debe, primero, tenemos que ver la etiología, ¿no? Si es viral, bacteriana, ya les he dicho más o menos cómo para que se encuentran, ¿no? Si es viral, bacteriana, ¿ya? Ahora, también lo otro que tenemos que ver es la edad, ¿no? ¿Por qué? Porque generalmente los menores de 6 meses, como les he dicho, es un criterio de hospitalización, ¿no? Y más aún los menores de 2 meses, ¿no? Los menores de 2 meses, tanto neumonía, tanto infección urinaria, tanto diarrea infecciosa, siempre van a recibir el tratamiento como una sepsis neonatal tardía. ¿En qué consiste? En darle ampicilina más gentamicina o ampimazamicta, ¿no? Eso es lo que damos, ¿no? Acá tenemos, ¿no? Bueno, ya les he dicho, ¿no? Menor de 6 meses va a tener que hospitalizar. Pacientes mayores de 6 meses, ¿ya? O bien se hospitaliza, ¿no? Si tienen criterios de neumonía grave, etcétera, o bien reciben, o bien van a casa, es que tienen una neumonía leve o no tienen criterios de hospitalización. Entonces van a casa con tratamiento ambulatorio. ¿Y cuál es el medicamento con el que van a casa? Es la amoxicilina. Aquí hay dosis a 90 miligramos kilogramo peso día, ¿no? Dividido cada 8 horas, ¿no? Salvo que sea una neumonía atípica, se le llama atípica, aquellos que son producidos por gérmenes atípicos, como son Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia, ¿no? Pneumoniae, y como en quienes se dan aquellos niños que tienen mayor de 5 años, y que cursan también con una neumonía que no es severa, ¿no? Que puede cursar, ¿no? De repente con hemorragia, malestar, ¿no? Entonces, el tratamiento ahí va a ser con acitromicina, ¿no? A 10 miligramos kilogramo peso día, vía oral, cada 24 horas por 5 días. Los pacientes, ¿no? Con neumonía complicada, con neumonía no complicada, tratamiento ambulatorio, se le va a hacer el seguimiento ¿cuándo? A las 48, 72 horas. Lo que se va a hacer, se lo va a citar, ¿no? Se les pone reevaluación 48 en 2 o 3 días, ¿no? Llega el paciente, ustedes ven, ¿no? Si el paciente tiene buena evolución, ¿no? De repente ya no tiene fiebre, ya no tiene dificultad respiratoria, etcétera. Entonces va a completar su tratamiento por 7 días con la amoxicilina. Pero si a la reevaluación el paciente, no sé, persiste con fiebre, persiste con dificultad respiratoria o se incrementa la dificultad respiratoria, en este caso vamos a tener que reevaluar al paciente o al niño, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que la madre no administre adecuadamente el tratamiento, que sea complicado con un derrame pleural, etcétera, o puede ser por un germen resistente, ¿no? O otra etiología también, ¿ya? Ahora, ese es en cuanto al tratamiento ambulatorio. En los pacientes que se van a hospitalizar, ¿no? Tenemos primero, ¿no? Los menores de 2 meses. Menor de 2 meses sí o sí se hospitaliza, ¿cierto? Les he dicho, menor de 2 meses se le va a tratar como una sesión neonatología. ¿Qué vamos a emplear en la sesión neonatología? Ampicilina más gentamicina o ampicilina más amicacina. Acá lo tenemos, ¿no? Primera línea, magenta o ampi más amica. Y segunda línea, es decir, cuando no responden al tratamiento de primera línea, se dan cefotaxima más ampicilina, ¿no? Ahora, en mayor de 2 meses de edad, de 2 meses de edad, usamos ¿qué? La ampicilina. La dosis de 200. La dosis que usamos generalmente es 200. 200 miligramos kilogramo peso por día dividido en cada 6 horas, ¿no? Ese es el medicamento que generalmente usamos, la ampicilina, ¿no? 200 miligramos por kilogramo peso por día dividido en 4 dosis, o sea, cada 6 horas, ¿ya? Usamos a los 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años de edad, igual, ampicilina, ¿no? Ahora, en este paciente se hospitaliza
las 48 a 72 horas, ¿no?, de hospitalizado, lo estamos evaluando y la evolución es desfavorable, es decir, persiste la fiebre, hay incremento de la dificultad respiratoria, aumento del requerimiento de oxígeno, ¿no? Vamos a hacer, solicitamos exámenes, ¿no? Vamos a pedir los reactantes. Nuevamente vamos a pedir reactantes de fase aguda, vamos a pedir hemograma, PCR, procalcitonina, ECG, una revisión de tórax para ver cómo va este paciente, ¿no? Y le iniciamos tratamiento antibiótico de segunda línea, ¿no? Tratamiento dexlansona o cefotaxima, ¿no? Ante la sospecha de una neumonía complicada o por gérmenes resistentes, ¿no? Ojo que también acá también le pedimos ya también cuando ya rotamos el antibiótico, también le pedimos un cultivo. Ahora, si aparte de eso, ¿no?, nosotros, por decir, ¿no?, vemos que el paciente está en mal estado general, de repente vemos la plaqueta y vemos que tiene compromiso multilobar, ¿no?, imagen radiopacas en ambos campos bilaterales como parches, entonces esto nos puede dar la idea de que se trate de repente un germen como el estafilococo. En este caso le vamos a agregar a la ceftriaxona, oxacilina o vancomicina, ¿no? Y la evolución es favorable, es decir, el paciente no tiene fiebre, no hay vómitos, tolera bien la vía oral, ¿ya? No depende de oxígeno, o sea, sin oxígeno y sin dificultad respiratoria, entonces este paciente está yendo bien, probablemente se vaya de alta. Entonces, lo que tenemos que considerar acá, lo que es tratamiento por vía oral. Es que ya el paciente ya tolera la vía oral, come bien, ya no tiene oxígeno, no tiene dificultad respiratoria, entonces podemos rotar el antibiótico, ¿no? Rotarlo, no hacer la secuencia, ¿no?, del endovenoso a la vía oral. Se está usando ceftriaxona o cefotaxima, lo podemos rotar de repente a cefuroxima, a veces rotamos también lo que es a cefixime, vía oral, ¿no? O también la amoxicilina con ácido clavulánico, ¿no? Criterios de alta son cuando no tienen fiebre 24 a 48 horas, cuando tiene una adecuada saturación de oxígeno mayor del 92%, tolera bien la vía oral, dificultad respiratoria, ¿no? Otros criterios también que tener en cuenta mucho tiene que ver el factor social, o sea, que los padres o los cuidadores sean responsables y den adecuadamente el tratamiento en casa, ¿no? Puedan seguir adecuadamente las indicaciones médicas, ¿no? Al momento del alta, siempre apuntar en un papel y explicarles, hacerlos entender signos de alarma. Siempre se tiene que explicar, ¿no? Signos de alarma, dificultad respiratoria, ¿no? Existencia de la fiebre, dificultad para beber, o que tenga vómitos, tenga compromiso del sensorio, ustedes le explican, ¿no? De repente tiene somnolencia, ¿no? Y el paciente presentar alguno de estos signos de alarma, explicarle al familiar, ¿no?, tiene que regresar nuevamente al establecimiento, ya sea del que salen o al establecimiento más cercano donde viven, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes? Son derrame pleural paraneumónico, el enfisema, atelectasia, acceso pulmonar, neumonía multilobar, neumotórax, ya neumonía necrotizante, neumatocele, sepsemia, son complicaciones que ustedes lo van a ver de repente en otra clase, ¿no? Bueno, eso es en cuanto a lo que es la clase de neumonía, ¿ya? Luego, no sé si habrá alguna pregunta, sino para pasar a lo que es tuberculosis en pediatría.